Buenos días, hermanos, amigos. Resulta algo diferente tener que referirme a ustedes a través de este medio, pero es por todos sabido que las condiciones del país, este estado de excepción, nos impide poder reunirnos en la iglesia. En realidad, doy gracias a Dios por tener este medio. La idea es que podamos estar comunicados y sobre todo poder compartir la palabra del Señor. Son momentos difíciles para nuestro país, sin embargo, como cristianos, tenemos la seguridad de que Dios está en control de todas las cosas. Espero que cada uno de ustedes pueda, los días domingos, subir a Facebook y compartimos juntos esta palabra. El tema de hoy es ¿qué hacer en momentos así? ¿Qué hacer en momentos así? Y el texto se encuentra en el Salmo 91, donde dice la palabra del Señor. Salmo 91, voy a leer el versículo 1 y 2, donde se lee: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este momento. Sabemos que tú estás con nosotros, así lo has prometido. Rogamos que tu tranquilidad, tu paz y tu misericordia, Señor, inunde el hogar de cada uno de los hermanos y también, Señor, de los habitantes de nuestro país. Se dice que por muchos años jamás habíamos visto una situación como esta, pero sabemos que tú estás en control de todas las cosas. Te pedimos por nuestra nación, por nuestros gobernantes, por aquellos que en estos momentos están preocupados, Señor, de proteger a cada uno de los chilenos. Señor, pedimos por aquellos que están en los hospitales, que están sirviendo, Señor, a pesar de la dificultad que existe con respecto a la peligrosidad de este virus. Y así, Señor, por cada uno de los que están en autoridad. Sé tú con ellos y dale sabiduría. Y por sobre todo, Señor, que en estas horas podamos nosotros levantar nuestros ojos a ti y saber que de ti viene, Señor, todo lo que nosotros necesitamos. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Quisiera comentar o partir comentándoles una anécdota. Resulta que el jefe de un hombre lo llamó por teléfono a su casa porque él no había llegado al trabajo y le contestó un niño pequeño. El jefe le dijo: ¿está tu papá? Y el niño contesta: sí, está. El jefe le dice: ¿pudiera yo hablar con él por un momento? Y el niño le dice: no, está muy ocupado en estos momentos. El jefe entonces le pregunta: ¿y tu mamá? ¿Está tu mamá en casa? El niño le dice: sí, sí está. ¿Podría hablar con tu mamá? Y el niño le vuelve a responder: no, la mamá está ocupada en estos momentos. Bueno, el jefe un poco intrigado y le dice: bueno, ¿hay alguien más en casa contigo? Y el niño le dice: sí, está un policía. Esto realmente no era la respuesta que esperaba el jefe y le dice: ¿podrías llamar al policía? Y el niño le dice: no, él está ocupado con mi mamá y mi papá. Bueno, ¿y quién más hay en la casa? Están los bomberos, le dice. Los bomberos. ¿Podría hablar con uno de ellos? No, le dice, están todos muy ocupados. Y en eso se siente el ruido de un helicóptero. Y el jefe le dice: bueno, ¿y ese ruido tan fuerte? No, es que el helicóptero está aterrizando en el patio. Entonces él, realmente preocupado, le pregunta al niño: bueno, ¿y qué hacen todas estas personas en tu casa? Y el niño le dice: me están buscando. En realidad resulta un poco cómico, pero es cierto que es una cosa bastante común. Cuando algo nos asusta a nosotros, tendemos a huir. Cuando algo nos asusta a nosotros, tendemos a escondernos. Y generalmente buscamos un lugar cómodo.
ante la situación que estamos viviendo, uno de los llamados principales de las autoridades es que guardemos la cuarentena, que nos quedemos en nuestra casa, que nos quedemos aislados. Y no es solamente algo que ellos quieren hacer porque sí, sino que se ha probado de que es la única manera de evitar tanto contagio. Ahora, desgraciadamente, algunas personas, cuando sienten miedo, tratan de volver a lo antiguo, ¿ya? Tratan de buscar aquel lugar donde no tenían susto, donde encontraban alivio. Pero nosotros como cristianos no podemos pensar en volver atrás. A veces nosotros creemos que ante cualquier peligro es mejor prepararnos nosotros. Es cierto, hay que tener un grado de razonamiento en el cual no nos debemos estar exponiendo a las dificultades. No salgamos si no es necesario. No tratemos de nosotros protegernos sin tener en consideración a Dios. Dice la Biblia que si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En realidad son momentos en que tenemos que volvernos a Dios. La Biblia dice, en Efesios 4, 22 y 23, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado con deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente. Es en estos momentos en que nosotros tenemos que olvidarnos de las cosas que nosotros haríamos por nosotros mismos y dejar que Dios actúe en nuestra vida. Tranquilizarnos, entregar ese problema a Él. Confrontar el problema, hacer caso a lo que las autoridades nos están diciendo. Y si estamos enfrentando situaciones que nos roban la paz, que nos causan frustración, debemos escondernos en Dios. El Salmo 91, versículo 1 y 2, que les decía al comienzo, dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, en quien confiaré. Quizás las cosas pueden empeorar. Las autoridades dicen que pueden empeorar, pero no olvidemos que estamos en manos del Señor. Tiempo atrás yo les he estado comentando de que el mundo en general está dando la espalda a Dios. Cada uno está haciendo lo que bien le parece. Hermanos, Dios es paciente, pero llega el momento en que Dios tiene que llamarle la atención al hombre. Es muy posible que lo que está sucediendo a nivel mundial sea producto de la maldad del hombre. Es muy posible que lo que está sucediendo a nivel mundial sea un llamado de atención por parte de Dios. Por lo tanto, el mejor escondite que podemos tener es en el Señor. ¿Ya? Hacemos caso a lo que las autoridades nos están diciendo y nos volvemos a Dios. Son momentos en que Dios nos ha dado tiempo para estar en familia, momentos en que Dios nos ha dado tiempo para leer la palabra, momentos en que Dios nos ha dado tiempo incluso para destinar ciertos momentos en los cuales nosotros nos alimentamos para tener ayuno. Algunos pueden dedicar un día entero al ayuno y dedicar ese tiempo a rogar a Dios por lo que está pasando en el mundo, en nuestro país, ¿ya? Que el Señor cuide y proteja a los suyos en toda parte del mundo y sobre todo a aquellos que aún no conocen a Cristo, que puedan llegar a tener la posibilidad de escuchar las buenas nuevas de salvación. Dice el versículo, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué significa abrigo? ¿Cuál es la función de un abrigo? Por definición, abrigo es defensa contra el frío, principalmente. En el libro de Job, capítulo 17, versículo 3 dice, dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí?
Nuestra protección, nuestro abrigo está en Él. En Esdras, capítulo 9, versículo 9 dice, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia, delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Este tiempo que el Señor nos está dando es tiempo para que nosotros, los cristianos, nos volquemos a Dios, nos volquemos en oración, pedirle que cuando nosotros podamos compartir lo que Él nos ha entregado. Se dice que en los tiempos de Esdras ellos volvieron para levantar la casa de Dios. Nosotros tenemos que salir para levantar el nombre de nuestro Señor. Y sin duda, Él nos va a dar su protección tal como lo hizo con su pueblo en la antigüedad. ¿Qué otra cosa significa el abrigo? No es otra cosa que algo que abriga. En 1 de Timoteo 6:8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En realidad, en ninguna parte de la Biblia se puede ver que Dios desampara a los suyos. El abrigo también es una prenda de vestir larga, provista de mangas, que se pone sobre las demás y sirve para cubrir. ¿Ya? En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La Biblia nos habla a nosotros que cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, estaban en el paraíso y Adán pecó y cayeron de la gracia de Dios, lo primero que hizo Dios fue cubrirlos. ¿Ya? Dice en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué cubría esto? En el fondo cubría el pecado. El abrigo es una cubierta. ¿Ya? La Biblia nos habla de que en el tabernáculo había un lugar que era el propiciatorio. El propiciatorio justamente significa cubierta. Y sobre el propiciatorio se derramaba la sangre del animal sacrificado, que tipificaba la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Esa sangre que Cristo derramó es esta cubierta, es este abrigo, es esta protección, es esta prenda, por así decirlo, que el Señor pone sobre aquellos que han creído en Él. Dice también la Biblia en Apocalipsis capítulo 19 que Dios pone túnicas sobre los suyos y que las túnicas son las acciones justas de los santos. En realidad, hermanos, ser cristiano significa actuar como cristiano. Ser cristiano significa vivir como cristiano. No es solo ir a la iglesia, no es solo aprender la Biblia, sino que es vivir en consecuencia, como es digno del Evangelio. Estas acciones justas de los santos realmente son la cubierta que nosotros tenemos. Es lo que Dios nos pone encima. Ahora, yo no sé si a ustedes o no les ha tocado vivir en climas fríos. Hablo de experimentar el verdadero frío. Muchas veces nosotros vamos a la playa y el clima en la playa es más helado que el de Santiago. Y si no llevamos algo, por más que nos pongamos un abrigo, un chaleco, no es suficiente. Me imagino que en Punta Arenas, durante el invierno, debe ser también algo grave enfrentar el frío. No cualquier prenda sirve para sobrevivir. Por lo tanto, en las situaciones difíciles que se presentan en nuestra vida, esas situaciones las podemos comparar claramente con un frío extremo. Y si no tenemos puesto el abrigo adecuado, terminaremos congelados. Dios nos ha dado ese abrigo adecuado en Cristo, nuestro Salvador. La palabra nos dice en Mateo 24, versículos 8 y 12, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿No será que eso estaba pasando alrededor de todo el mundo?
que la maldad se haya multiplicado, que el hombre haya preferido hacer su propia voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios. Si nosotros vemos cómo Dios trataba a su pueblo en la antigüedad, Dios en el libro de Jueces nos muestra una vez tras otra que cuando el pueblo se olvidaba de Dios, Dios mandaba un sufrimiento. Generalmente eran invadidos y eran llevados al cautiverio. Y estando bajo el yugo de sus captores, entonces el pueblo clamaba y Dios los libraba. Pero tan pronto estaban en la tranquilidad, nuevamente se olvidaban de Dios. Cada vez que el hombre se ha olvidado de Dios, Dios ha actuado en contra del hombre. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios lleno de amor, pero también es fuego consumidor. Cuando el hombre no quiere hacer caso, Dios tiene todas las prerrogativas para hacer entender al hombre de sus malas intenciones. Dice aquí en este texto que debido a la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, amigos, un solo ejemplo, el aborto. El mundo aboga por un aborto libre. Hermanos, Dios está en contra del aborto. Él es el dador de la vida y Él es también quien la ha de quitar. Cuando el hombre va en contra de los designios de Dios, tiene que estar dispuesto a recibir lo que Dios va a hacer. Las personas están siendo conducidas lejos de la voluntad de Dios. Y debido a eso, la obra se ha ido enfriando entre muchos cristianos. Existen muchas personas que han perdido la esperanza. Quienes debían ser líderes espirituales han mostrado que son líderes con pies de barro. Han mostrado que son palabras y no son hechos. La corrupción, la violencia, la inmoralidad que existe en este mundo, ¿ya?, hace que esto esté a punto de congelarse. Hace que los muertos espirituales aumenten. Y todo esto es porque no se tiene el abrigo correcto. ¿Qué otra cosa se nos dice? Se habla de morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significado tiene esto de morar bajo la sombra del Omnipotente? ¿Qué es una sombra? Hay una traducción de la palabra hebrea que aquí se ocupa, que es seyol, que además de significar sombra, como todos la conocemos, significa protección. Sombra en el sentido de protección. El que habita a la sombra del Omnipotente, ¿ya?, el que está bajo la protección del Omnipotente. ¿No es ahí donde todos nosotros debiéramos estar habitando? ¿No es ahí donde todos debiéramos encontrarnos? Ahora, ¿cómo podemos lograr permanecer en la sombra del Altísimo? Y la respuesta es fácil. Y esa respuesta está en una sola palabra, que es santidad. Dice la Biblia en Hebreos 12:14, seguid la santidad con todo. Y sin santidad nadie va a ver a Dios. ¿Ya? Para que entiendan bien este versículo, se nos dice que por definición la palabra santidad es consagración. Y como todos sabemos, consagrarse a algo es dedicación, es esfuerzo, es trabajo para conseguir ese fin. Ahora, ¿cuál es el fin de todo cristiano fiel? El fin de todo cristiano fiel es agradar a Dios en todo momento, perseverar en la palabra de Dios, mantenernos fiel a Él en todo momento. Así que si deseamos vivir bajo la protección de Dios, podemos esperar que Él escuche nuestro clamor. Jamás Dios va a venir donde nosotros estamos. Nosotros debemos estar donde Él está. ¿Ya? En Levíticos capítulo 20, versículo 7 dice, santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y en 1 de Pedro 1:16 dice, porque escrito está,
sed santos porque yo soy santo. Al continuar examinando este versículo, el salmista dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Qué significa que Dios sea nuestro castillo? El castillo es un lugar fuerte, cercado de murallas, baluartes, fosos y otras fortificaciones. Ahora pregunto, ¿no es allí donde debiéramos nosotros permanecer? El castillo es un lugar impenetrable. El castillo es un lugar donde el enemigo no puede acceder. Es un lugar donde está Dios y Satanás tiene que huir. Es dentro de ese castillo que tenemos que refugiarnos. Y solo cuando nos refugiamos en Dios podremos vencer los ataques del enemigo. Como fieles cristianos no podemos subestimar lo atractivo que hace lucir Satanás las cosas. Tenemos que estar alertas, no sea que caigamos gravemente heridos en el campo de batalla. Recordemos siempre que la palabra de Dios nos llama a ser sobrios, a velar, porque este adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Ahora me pregunto durante estos momentos difíciles e inciertos, ¿has hecho tú de Dios tu esperanza? ¿Es Él tu castillo? ¿Es Él realmente tu Dios en aquel en quien confías? Durante estos momentos difíciles, ¿has dejado que Dios tome el control de todas las cosas en tu vida? Algo que he repetido en numerosas ocasiones durante el tiempo que llevo ministrando es que todos tenemos que aprender a confiar en Dios. Es fácil decir, yo confío en Dios, pero cuando llegan estos momentos, cuando llegan situaciones como las que estamos viviendo, ¿descansamos en Él o salimos corriendo al supermercado a llenar los carros? ¿No nos ha dicho Dios que Él va a proveer todo lo que nosotros necesitamos? Es cierto, hay que ir a buscar cosas al supermercado, pero busquemos lo que es necesario, nada más. El bienestar del cristiano depende de la confianza que tiene en Dios. La victoria sobre los problemas, las situaciones que se presentan a diario en nuestra vida dependen del nivel de confianza que tenemos en Dios. ¿De qué tamaño es el Dios en el cual tú crees? Vemos que todos los días las autoridades están dando nuevas instrucciones con respecto al virus que está atacando no solo nuestro país, sino el mundo. Cada día se nos están diciendo cosas que pueden afectar nuestra tranquilidad. Pero si nosotros confiamos en Dios, esas cosas no debieran mortificarnos. Si queremos recibir las bendiciones de Dios y morar bajo la sombra del Omnipotente, entonces es que tenemos que depositar nuestra confianza en Él, para encontrar reposo, para dejar de preocuparnos, para no estar atormentados. El Señor dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Isaías 53:4 leemos lo siguiente. Isaías capítulo 53, versículo 4. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos como azotado, como herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios, nuestro Señor Jesucristo, llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, llevó nuestros ayes sobre la cruz del Calvario. Y lo único que Él espera es que nosotros confiemos en Él. Para terminar, no permitamos que la maldad que existe en este mundo enfríe nuestro amor por Dios, enfríe su obra, enfríe nuestra misión, sino que obtengamos el abrigo del Altísimo, que nos va a mantener cálidos, cómodos, para que podamos continuar luchando contra las fuerzas del enemigo.
Busquemos siempre vivir bajo la protección de Dios. Perseveremos en la santidad. No permitamos ser engañados por las mentiras de Satanás. Y reconozcamos que si queremos vivir bajo la protección de Dios, no podemos esperar que Dios se mueva a donde nosotros estamos, sino que nosotros tenemos que estar en Él, donde Él está. Ahora dile a tu corazón: Jehová, esperanza mía, castillo mío, ¿en quién confiaré? No es una pregunta, ¿en quién confiaré?, sino que es una declaración: en Él confiamos. Recordemos que la victoria sobre los problemas y las situaciones que se presentan en nuestra vida dependen del nivel de confianza que tengamos en Dios. Que si queremos recibir las bendiciones de Dios y morar bajo la sombra del Omnipotente, tenemos que depositar toda nuestra confianza en Él. Sobre todo cuando en nuestra vida llegue la adversidad, la dificultad, la intranquilidad. Pero nunca busquemos el refugio en el mundo. Nuestro refugio está en Jehová, en Dios. Escondámonos en Él. Oremos. Padre Santo, ruego en este momento, Señor, por aquellos que están pasando dificultades. Es muy probable que algún hermano esté contagiado. Pido, Señor, que tu mano misericordiosa esté sobre él, sobre su familia. Pido también, Señor, por el resto de nuestro país, que usted esté bendiciéndolo. Por misericordia a sus hijos. Le pido, Señor, que esta plaga, esta pandemia que ya ha llegado a nuestro país, sea detenida también por usted. Pedimos su misericordia, su dirección y su sabiduría para las autoridades. Y pedimos, Señor, que detenga toda actitud, toda injerencia del maligno en lo que está pasando. Bendiga nuestra patria, Señor. Bendiga a sus hijos. Y permita, Señor, que todo contacto que podamos tener con alguien que no conoce al Señor sea para darle una palabra de aliento y para presentar el Evangelio. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Ahora quisiera aprovechar este momento para hacer una invitación a aquellos que aún no han confiado en Cristo como su Señor y Salvador. Para aquellos que aún no tienen este abrigo. Para quienes aún Cristo no es el castillo. La Biblia dice en el libro de Romanos 10, versículo 9, más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así de simple. Tú puedes confesar con tu boca que crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y creer aquello en el corazón, que Jesucristo vino, murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó. Si tú crees eso, la Biblia dice que tú eres salvo. Solamente pídele al Señor que perdone tus pecados y recíbelo en tu corazón. Que el Señor te bendiga.